Buenos días compañeros y bienvenidos a nuestro seminario virtual. Hoy mis compañeras Erika Celas, Sandra Ávila, Kimberly Daza y mi persona Geraldine de León les vamos a compartir el tema de mecanismos encefálicos del comportamiento y la motivación, el sistema límbico y el hipotálamo. Primero, tenemos que el control del comportamiento es una función asignada al sistema nervioso en su integridad. Incluso el ciclo del sueño y la vigilia es uno de nuestros patrones más importantes de comportamiento. Sistema activadores impulsores del encéfalo. Es de gran importancia el envío constante de las señales nerviosas desde las porciones inferiores del encéfalo hacia el cerebro. Estas señales nerviosas del tronco del encéfalo se activan por dos vías. La primera es la estimulación directa de un nivel de actividad neuronal de fondo en amplias regiones del cerebro. Y la segunda es la capacidad de sistemas neurohormonales para liberar neurotransmisores específicos, facilitadores o inhibidores de tipo hormonal en determinadas zonas del encéfalo. El área reticular excitadora del tronco del encéfalo es un sistema general encargado de controlar el nivel de actividad del encéfalo. Su componente impulsor central consiste en una zona excitadora situada en la formación reticular de la protuberancia y el mesencéfalo, como lo podemos observar en esta imagen. Tenemos entonces que las señales que atraviesan el tálamo son de dos tipos. Pueden ser potenciales de acción de conducción rápida que excitan el cerebro durante unos milisegundos. Sus terminaciones nerviosas liberan el neurotransmisor acetilcolina que actúa como un agente excitador, o también se originan en pequeñas neuronas dispersas por toda el área reticular excitadora del tronco del encéfalo y se dirigen hacia el tálamo a través de pequeñas fibras de conducción lenta y hacen sinapsis sobre todo en los núcleos talámicos interlaminales y en los reticulares. Activación del área excitadora por las señales sensitivas periféricas. La cantidad y el tipo de las señales sensitivas que llegan al encéfalo desde la periferia determinan el nivel de actividad del área excitadora en el tronco del encéfalo y todo el encéfalo. Las señales dolorosas aumentan la actividad llamando la atención del cerebro. La importancia de las señales sensitivas en la activación del área excitadora queda manifiesta por los efectos que ejerce el corte del tronco del encéfalo por encima de aquel punto en el par craneal quinto. El aumento de la actividad del área excitadora ocasionado por las señales de retroalimentación que regresan desde la corteza cerebral. Debemos tener en cuenta que a la corteza cerebral no solo llegan impulsos activadores, sino que también regresan las señales de retroalimentación desde la corteza cerebral a esta misma área. Por lo tanto, en cualquier momento en que esta estructura quede activada por los procesos de pensamiento cerebrales y por los procesos motores, se envían señales desde ella hacia el área excitadora del tronco encefálico. Se trata de un mecanismo general de retroalimentación positiva. El tálamo es un centro de distribución que controla la actividad en regiones específicas de la corteza. Todas las áreas de la corteza cerebral están conectadas con su propia zona talámica, muy específica. Por tanto, la estimulación eléctrica de un punto concreto en el tálamo en general activa su propia región particular restringida en la corteza. Y así como tenemos una área excitadora,
también existe lo que es la área reticular inhibidora. Se sitúa en la parte inferior del tronco encefálico. Esta ocupa una posición medial y ventral en el bulbo raquídeo. Además del control directo de la actividad cerebral por señales nerviosas, tenemos el control neurohormonal de la actividad encefálica. Este mecanismo consiste en segregar sustancias hormonales neurotransmisoras excitadoras o inhibidoras sobre el parénquima del encéfalo. Estas neurohormonas muchas veces persisten durante minutos u horas y proporcionan así largos periodos de control en vez de una activación o una inhibición meramente instantánea. Para continuar, tenemos 4 sistemas neurohormonales y las funciones que cumplen estos. El primero es el locus ceruleus y el sistema de noradrenalina. El locus ceruleus es una pequeña zona que ocupa una posición bilateral y posterior en la unión entre la protuberancia y el mesencéfalo. Las fibras nerviosas procedentes de esta región se dispersan por todo el encéfalo. La noradrenalina excita el encéfalo con el fin de incrementar su actividad. Sigue la sustancia negra y el sistema de dopamina. La sustancia negra ocupa una posición anterior en la parte superior del mesencéfalo y sus neuronas envían terminaciones nerviosas sobre todo hacia el núcleo caudado y el putamen en el cerebro, donde segregan dopamina. Los núcleos de Raphe y el sistema de serotonina. Muchas de sus neuronas segregan serotonina, envían sus fibras hacia el diencéfalo y unas cuantas hacia la corteza cerebral. Aún otras más descienden hacia la médula espinal. La serotonina, segregada en las terminaciones de las fibras medulares, tiene la capacidad de suprimir el dolor. Y nuestro cuarto sistema neurohumoral es el de las neuronas gigantocelulares del área excitadora reticular y el sistema de acetilcolina. La acetilcolina es una sustancia que funciona como un neurotransmisor excitador. La actividad de las neuronas colinérgicas se traduce en un sistema nervioso sumamente despierto y excitado. Y en el control neurohormonal de la actividad encefálica también existen otros neurotransmisores y sustancias neurohormonales segregados en el encéfalo. Estas actúan en sinapsis específicas o mediante su vertido a los líquidos del encéfalo. Y son la adrenalina, la histamina, la vasopresina, las encefalinas y el glutamato. Ahora hablando del sistema límbico, el sistema límbico se refiere a todo el circuito neuronal que controla el comportamiento emocional y los impulsos de las motivaciones. Un componente fundamental del sistema límbico es el hipotálamo, con sus estructuras afines. Además de sus funciones dentro del control del comportamiento, estas regiones regulan muchos estados internos del cuerpo, como por ejemplo la temperatura corporal, la osmolalidad de los líquidos corporales e incluso los impulsos para comer, beber y para controlar el peso corporal. Estas funciones internas se denominan funciones vegetativas del encéfalo. Y aquí en esta imagen de acá podemos observar el hipotálamo. Anatomía del sistema límbico. En esta imagen observamos la posición clave del hipotálamo dentro del sistema límbico y muestra a su alrededor otras estructuras subcorticales pertenecientes a este sistema. Entre ellas encontramos lo que son los núcleos septales, el área paraolfatoria, los núcleos anteriores del tálamo y ciertas porciones de los ganglios basales, así como también observamos el hipocampo y la amígdala.
Cabe mencionar que muchas de las funciones relacionadas con el comportamiento originadas en el hipotálamo y en otras estructuras límbicas también intervienen los núcleos reticulares del tronco del encéfalo y los núcleos emparentados con ellos. Continuando con la anatomía del sistema límbico, mencionamos que un camino importante de comunicación entre el sistema límbico y el tronco del encéfalo es el fascículo prosencefálico medial, que desciende por el centro del hipotálamo desde las regiones septal y orbitofrontal de la corteza cerebral hasta la formación reticular del tronco del encéfalo. Este haz transporta fibras en ambos sentidos, lo que crea una línea principal dentro del sistema de comunicación. Una segunda vía de transmisión recurre a trayectos cortos entre la formación reticular del tronco del encéfalo, el tálamo, el hipotálamo y la mayor parte de las demás regiones contiguas del encéfalo basal. El hipotálamo, centro de control importante del sistema límbico. En esta imagen de acá observamos que tenemos señalado lo que es el hipotálamo junto con otras estructuras que lo rodean en el encéfalo. Mencionando algunos detalles importantes sobre esta estructura, tenemos que el hipotálamo posee vías de comunicación de doble sentido con todos los estratos del sistema límbico. Cabe mencionar que representa menos del 1% de toda la masa del encéfalo y es uno de los medios de control más importantes sobre el sistema límbico. También regula funciones vegetativas y endocrinas del cuerpo, así como muchas facetas del comportamiento emocional. Funciones de control vegetativo y endocrino del hipotálamo. A continuación, hablando sobre la regulación cardiovascular, la estimulación de diversas zonas por todo el hipotálamo origina numerosos efectos neurógenos sobre el aparato cardiovascular. La estimulación del hipotálamo lateral, que lo podemos observar ahí señalado en la imagen, y el posterior, que también lo podemos observar, elevan la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mientras que la activación del área preóptica, que es el que podemos observar encerrado en un circulito rojo, suele ejercer unos efectos opuestos, provocando una disminución en ambas variables. Pasando a la regulación de la temperatura corporal, la porción anterior del hipotálamo, en especial el área preóptica, que también lo podemos observar en esta imagen señalado, se preocupa de regular la temperatura corporal. Un incremento de esta variable en la sangre circulante a través de dicha área aumenta la actividad de las neuronas sensibles a la temperatura, mientras que su descenso la reduce. La regulación del agua corporal. El hipotálamo regula el agua corporal por medio de dos procedimientos. El primero, que sería originando la sensación de sed, lo que llevaría a que el animal o la persona quieran beber agua. Y dos, controlando la excreción de agua en la orina. En el hipotálamo lateral está situada una zona que se denomina centro de la sed. Cuando los electrolitos de los líquidos adquieren una concentración excesiva en este, se produce el deseo intenso de agua y se busca devolver la concentración electrolítica a la normalidad en el centro de la sed. Explicando sobre la regulación de la contractilidad uterina y la expulsión de la leche por la mama, tenemos que la estimulación de los núcleos paraventriculares hacen que sus neuronas segreguen la hormona oxitocina. A su vez, la secreción de esta hormona aumenta la contractilidad del útero al tiempo que contraen las células mioepiteliales alrededor de los alvéolos mamarios, lo que va a determinar que estas estructuras pierdan su contenido a través del pezón. Al final de la gestación se segregan unas cantidades especialmente grandes de la hormona oxitocina y este fenómeno sirve para favorecer las contracciones al momento del parto para poder así expulsar al bebé. Siempre que el bebé succione del pecho de su madre, una señal refleja que viaje desde el pezón hasta el hipotálamo posterior también va a provocar la liberación de esta hormona oxitocina y su presencia ahora cumple la función necesaria de contraer los conductillos mamarios para poder así cumplir la función de la expulsión de la leche a través de los pezones
de modo de que de esta manera el bebé puede alimentarse. Por último tenemos la regulación digestiva y de la alimentación. La estimulación de diversas zonas hipotalámicas produce hambre o un apetito voraz y un profundo deseo de buscar comida. Una región vinculada al hambre es el área hipotalámica lateral, que la observamos señalada en la imagen. Y su lesión a ambos lados del hipotálamo ocasiona la pérdida del impulso de alimentarse o incluso la inanición del carácter letal. En los núcleos ventromediales está situado un centro que se opone al deseo de comida, llamado centro de saciedad. Con respecto a lo anterior, si se aplica un estímulo eléctrico sobre esta zona en un animal que se encuentre comiendo, bruscamente este dejará de hacerlo y va a manifestar una indiferencia absoluta hacia los alimentos. Sin embargo, por el contrario, si se produce una destrucción bilateral en esta área, el animal nunca llega a saciarse, es decir, los centros hipotalámicos del hambre se vuelven hiperactivos, con lo que se va a experimentar o tener como consecuencia un apetito voraz, lo cual podría desencadenar a una obesidad, ya que el animal se encontraría comiendo sin llegar a saciarse. El núcleo arqueado del hipotálamo contiene pues al menos dos tipos diferentes de neuronas que pues estas cuando son estimuladas conducen a un aumento o a una disminución del apetito. Otras zonas del hipotálamo incluidas dentro del control general de la actividad digestiva serían los cuerpos mamilares, que los podemos observar señalados acá, que regulan al menos parcialmente los patrones de muchos reflejos de la alimentación, como por ejemplo lamberse los labios o el deglutir. Ahora pasaremos a hablar sobre las funciones conductuales a cargo del hipotálamo y de otras estructuras límbicas emparentadas con él. Hablaremos sobre los efectos ocasionados por la estimulación del hipotálamo. Ya sabemos que este tiene funciones tanto vegetativas como endocrinas. A su vez, la estimulación o su lesión ocasionan consecuencias en el comportamiento emocional del individuo u animal. Algunos de los efectos por estimulación pueden ser la estimulación del hipotálamo lateral, eleva la actividad, lo que en ocasiones da lugar a situaciones de cólera y de lucha, mientras que la estimulación de los núcleos ventromediales y de las zonas que lo rodean genera sensación de saciedad, disminución del consumo de alimentos y tranquilidad. A su vez, también la estimulación de las zonas finas del núcleo periventricular genera temor y reacción frente al castigo, que son funciones que vamos a explicar más adelante. Y la estimulación de las porciones anteriores y posteriores del hipotálamo generan un impulso sexual. También tenemos que las lesiones causan efectos que por lo general son contrarios a los que causan la estimulación. Entonces tenemos que la estimulación en ambos lados del hipotálamo genera una reducción de las ganas de comer y beber hasta llegar de pronto a casi cero, pudiéndose conllevar a una situación letal. Mientras que las lesiones bilaterales de las regiones ventromediales del hipotálamo generan unas ganas excesivas de comer, hiperactividad y en muchas ocasiones episodios de cólera ante cualquier provocación. Sabemos que varias estructuras límbicas se encuentran relacionadas con la naturaleza afectiva de las sensaciones sensitivas, agradables o desagradables, también llamadas recompensa o castigo, y a su vez también se pueden denominar como desatisfacción o aversión. La estimulación eléctrica de algunas zonas puede generar agrado o satisfacción, mientras que la estimulación de otras genera sensaciones relacionadas con el castigo, como lo vendrían siendo el miedo, el dolor, el terror, reacciones de defensa y reacciones de huida. Estos estudios para medir los centros de castigo y los centros de recompensa donde se encuentran fueron realizados hace muchísimo tiempo con ayuda de los monos. Lo que hicieron los científicos en su momento fue conectar electrodos en diferentes zonas del cerebro
y generar un estímulo que se podía dar en los centros de castigo o en los centros de recompensa. Cuando el estímulo era dado en los centros de recompensa, el animal tenía la opción de apagarlo con una palanca. Como se estaban estimulando los centros de recompensa, el animal se sentía agradable, por ende no apagaba con la palanca. Mientras que si se estimulaban a los centros de castigo, el animal causaría a toda costa de apagar esta palanca o de simplemente destruirla para no seguir recibiendo pues estos impulsos. Los centros de recompensa se pudieron observar por medio de este estudio que se encuentran a lo largo del fascículo proencefálico medial, sobre todo en los núcleos ventromediales y lateral del hipotálamo. En el lateral del hipotálamo, de una forma tenue, ya que de una forma intensa podría causar ira. Otros centros de recompensa un poco menos poderosos se encuentran en la región septal, las amígdalas, ciertas áreas del tálamo y en los ganglios basales, y descienden por el tegumento basal del mesencéfalo. Mientras que los centros de castigo se encuentran en la sustancia gris central del mesencéfalo que rodean el acueducto de Silvio y asciende por las zonas periventriculares del hipotálamo y del tálamo. Otras áreas de castigo menos potentes están en ciertos lugares de las amígdalas y del hipotálamo. La estimulación de los centros de castigo es capaz de inhibir a los centros de recompensa, por lo que se dice que estos son más fuertes que los centros de recompensa. Entonces, existe una asociación de la ira con los centros de castigo, ya que la estimulación de estos centros, en especial de la zona periventricular y en el hipotálamo lateral, hacen que el animal adopte una postura defensiva, extienda sus garras, levante su cola, escupa saliva, gruña, tenga los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas, con lo que resulta que en cualquier mínima provocación el animal va a atacar. Este fenómeno de ira es contenido por señales inhibitorias de los núcleos ventromediales del hipotálamo. Existe una gran importancia de los centros de recompensa en el comportamiento, ya que está mediado en todas nuestras situaciones, ya que si estamos llevando a cabo algo gratificante, lo seguimos realizando, mientras si es penoso, doloroso o nos causa miedo, lo que hacemos es abandonarlo. Entonces es un mecanismo importante para la toma de decisiones pues, de nosotros. Hay algunos tranquilizantes como la clorpramicina que inhiben a los centros de recompensa y los centros de castigo porque actúan suprimiendo muchas de las zonas importantes del comportamiento y del hipotálamo en regiones del sistema límbico. Existe una gran importancia, como ya lo he mencionado, en el aprendizaje y en la memoria, ya que se encuentran la habituación y el refuerzo. Los experimentos demuestran que cuando nosotros no se produce un estímulo en los centros de recompensa y en los centros de castigo, no nos vamos a grabar algo, sino que quedaríamos solamente habituados a este, porque la repetición hace que la corteza cerebral tenga una respuesta, pero no una respuesta total y no una respuesta reforzada. Lo comprobamos acá, que cuando el estímulo causa una recompensa o un castigo, la respuesta de la corteza cerebral se vuelve cada vez más intensa con su aplicación repetida en lugar de desvanecerse, y se dice que es una respuesta reforzada. Esto pues lo veo reflejado colocando un ejemplo de nosotros cuando nosotros de pronto tenemos una materia que la vemos fácil, que no debería de ser, sin embargo creo que pasa. Vemos una materia fácil, de pronto no nos esforzamos mucho y nos grabamos algo, pero así solo por el momento, mientras que no sé si a ustedes les pasa, pero en morfo, cuando uno de pronto sufre un poquito más para aprenderse las cosas, a veces muchas cosas le quedan mejor grabadas, por eso, porque de pronto se está estimulando un centro de castigo en su debido momento y cuando ya no los aprendemos, un centro de recompensa.
Esto tiene gran importancia porque sabemos que más del 99% es lo que se desecha y lo que se selecciona para recoger y para retener es un 1%. Entonces esto nos ayuda a seleccionar la información que vamos a tener. Ahora pasaremos a hablar sobre las funciones específicas de otros componentes del sistema límbico y empezaremos hablando sobre el hipocampo. Aprenderemos que esta es la porción alargada de la corteza cerebral que se dobla hacia adentro formando la cara ventral de gran parte del ventrículo lateral por su interior. A lo largo de su borde lateral se fusiona con la circunvolución parahipocampal, que es la corteza cerebral situada en la parte ventromedial de la cara externa del lóbulo temporal. Sus funciones constituyen un canal por el que las señales sensitivas recibidas ponen en marcha reacciones conductuales con diversos propósitos. La estimulación de distintas regiones suyas pueden dar lugar a casi cualquiera de los diferentes patrones de comportamiento, como lo son la pasividad, el impulso sexual, ira, entre otros. Algo propio del hipocampo es su posibilidad para volverse hiperexcitable. Esto puede deberse a que posee 3 capas en sus neuronas en vez de 6. Por ejemplo, los estímulos eléctricos débiles tienen la capacidad de originar convulsiones epilépticas focales en pequeñas zonas suyas. Estas convulsiones pueden persistir muchos segundos después de haber finalizado la estimulación, lo que indica que esta estructura quizás pueda emitir señales de salida prolongada e incluso en condiciones normales de funcionamiento. Durante estas convulsiones hipocámpicas, la persona experimenta diversos efectos psicomotores, como lo son las alucinaciones olfatorias, visuales, auditivas y táctiles. Función del hipocampo en el aprendizaje. El hipocampo se convirtió en un mecanismo neuronal crítico para la toma de decisiones. Por lo tanto, si su actividad indica que una información neuronal tiene importancia, probablemente esa información va a ser memorizada, por lo que se ha propuesto que el hipocampo aporta el impulso que produce la traducción de la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. En otras palabras, el hipocampo transmite señales que parecen condicionar a la mente la repetición constante de la información nueva hasta que ésta se almacena de forma permanente. Por lo que se ha propuesto que el hipocampo aporta el impulso que produce la traducción de la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Entonces, podemos decir que sin el hipocampo, la consolidación a largo plazo de los recuerdos de tipo verbal es deficiente o no tiene lugar. Las funciones de la amígdala. La amígdala es un complejo constituido por múltiples núcleos pequeños y situado por debajo de la corteza cerebral, en el polo anteromedial de cada lóbulo temporal, y posee abundantes conexiones con el hipotálamo, así como con otras zonas del sistema límbico. En el ser humano, la porción de la amígdala, los núcleos basolaterales, se ha desarrollado mucho más que la porción olfatoria y representa un papel importante en muchas actividades del comportamiento que no están asociadas en general a los estímulos olfatorios. Este desarrollo que va más allá de la porción olfatoria es de gran importancia porque la amígdala no solo recibe señales de la información no solo de la porción olfatoria, sino también de otros sentidos, como lo son la vista, que esto nos ayuda a recoger la información a nuestro alrededor para dar esas respuestas valiosas dependiendo de la situación que se presente y que más adelante les voy a explicar un poco más claro con un ejemplo. La amígdala recibe señales neuronales desde todas las porciones de la corteza límbica, así como desde la neocorteza de los lóbulos temporal, parietal y occipital, y en especial desde las áreas auditivas y visuales de asociación. Lo que le decía anteriormente, que la amígdala es un desarrollo más allá que lo que es la porción olfatoria, por lo que utiliza varias áreas, como es la auditiva y las visuales, que nos ayudan a dar respuestas a la diferente situación que se presenta. A su vez, la amígdala transmite señales hacia las siguientes estructuras, que es de vuelta hacia las mismas áreas corticales anteriores, el hipocampo, la región septal, el tálamo y el hipotálamo.
Efectos de la estimulación de la amígdala. La estimulación de la amígdala puede generar casi los mismos efectos que los de la estimulación directa del hipotálamo. Como lo dijo mi compañera anteriormente, la estimulación en el hipotálamo puede dar lugar a los diferentes patrones de comportamiento, como el placer, la ira o el impulso sexual excesivo. Y tenemos que las acciones que nacen en la amígdala y luego se envían a través del hipotálamo son las siguientes: aumentar o disminuir la presión arterial, acelerar o frenar la frecuencia cardíaca, incrementar o reducir la motilidad y las secreciones del aparato digestivo, la defecación o la misión, la dilatación pupilar o rara vez su contracción, la piloerección, la secreción de diversas hormonas hipofisarias. Aparte de los efectos que anteriormente mencioné, en los que interviene el hipotálamo como mediador, la estimulación de la amígdala también puede ocasionar movimientos involuntarios de distintos tipos. Entre estos tipos figuran los movimientos tónicos, como levantar la cabeza o inclinar el cuerpo, los movimientos circulares y en ocasión los movimientos rítmicos clónicos, que son como las contracciones, por decirlo así, de los músculos, pero de forma involuntaria, y los distintos tipos de movimientos vinculados al olfato y la alimentación, como lamerse o la deglución. Continuando con los efectos de la estimulación de la amígdala, la estimulación de determinados núcleos amigdalinos también es capaz de dar lugar a un patrón de cólera, huida, castigo, dolor intenso y miedo semejante al patrón de ira provocado desde el hipotálamo. La activación de otros núcleos amigdalinos puede producir reacciones de recompensa y de placer. Finalmente, la excitación aún de otras porciones más de la amígdala puede generar diversas actividades sexuales, como la siguiente: la erección, el movimiento de cópula, la eyaculación, la ovulación y la actividad uterina. Y ahora, como una función global de la amígdala, tenemos que la amígdala parece un área encargada de aportar conocimiento para el comportamiento que opera a un nivel semiconsciente. También da la impresión de remitir al sistema límbico cuál es el estado actual de alguien en relación con el medio que lo rodea y con sus pensamientos. A partir de esta información, se cree que la amígdala prepara la respuesta de comportamiento adecuada de esa persona para cada ocasión. Tenemos un ejemplo, como lo vemos aquí en la imagen, que la amígdala va a dar respuesta dependiendo de la situación que se presente. En este caso, la persona que ve una serpiente, que está viendo acá la serpiente, esta señal visual se envía y va a dar como respuesta el miedo o una sensación de huida. Así, dependiendo de la situación, va a dar una respuesta. Y por último, la función de la corteza límbica. La corteza límbica funciona como una zona de transición que transmite las señales procedentes del resto de la corteza cerebral hasta el sistema límbico y también en un sentido opuesto. Es decir, que la corteza límbica actúa realmente como un área cerebral de asociación para el control del comportamiento. Entonces tenemos que la estimulación de porciones específicas suyas puede producir muchos patrones de comportamiento. En este mismo sentido, la ablación de algunas áreas de la corteza límbica tiene la capacidad de generar cambios persistentes en el comportamiento de un animal. Un ejemplo de esto es la ablación de la corteza orbitofrontal posterior. Cuando se realiza una extirpación bilateral de esta porción, suele hacer que un animal padezca insomnio asociado a una intensa inquietud motora. Se vuelve incapaz de sentarse tranquilo y se mueve hacia todas partes constantemente. Muchas gracias.